¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es José Miguel Mardones, periodista de CNN Chile y Chilevisión Noticias, y los voy a acompañar durante esta mañana en esta transmisión en la que vamos a hablar de un tema súper importante, un tema que nos involucra a todos, y me refiero a la ley REP. De parte de la Asociación Nacional de Avisadores, la ANDA, les damos la más cordial bienvenida a todos y todos, como les decía, este nuevo webinar series de este año lllamado El Avance de la ley REP y su impacto en la estrategia, como también tiene ahí todo un impacto en el mundo del avisaje, de la publicidad. Fíjense que a partir del 16 de marzo de este año se publicó en el diario oficial el decreto que fijó las metas de recolección y valorización para envases y embalajes, para residuos domiciliarios industriales, llamado la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, o más conocida por su sigla, REP. Esta ley responsabiliza a los productores e importadores a financiar una correcta gestión de los residuos que generan los productos que son comercializados en el mercado nacional, sean estos importados o de fabricación local. Importante tener en consideración eso. Bueno, ante esto surgen una serie de preguntas súper importantes, como, por ejemplo, ¿quién es el responsable afecto por la ley REP y cuáles son sus implicancias? Como primera pregunta. Por otro lado, ¿cómo se responde a esta ley? ¿Cómo motivar a la ciudadanía a participar como pieza clave, fundamental, para lograr los objetivos? ¿Y qué están haciendo las empresas para avanzar en esto? Son algunas de las interrogantes, como les decía, que surgen en torno a la ley REP. Bueno, sin duda, desde el punto de vista de las comunicaciones y el marketing, esto es una gran oportunidad para educar a la ciudadanía sobre consumo circular y aportar al cambio cultural, pasando a ser un desafío súper importante. Es por ello que en este webinar queremos dar una mirada de cómo podremos abordar esta ley, aclarar las principales dudas y ver casos concretos de cómo las marcas han avanzado respecto a esta materia. Antes de dar comienzo a nuestro webinar, queremos agradecer a todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana con nosotros, una mañana helada, estamos provistos de té, de todo lo necesario para poder calefaccionarnos en una mañana muy fría. Espero que ustedes también. Agradecer también a nuestros expositores, expositoras que hoy día nos van a acompañar y, por supuesto, a todos nuestros auspiciadores que hacen posible la realización de estos encuentros virtuales por ahora. Esperamos muy pronto, si nos seguimos cuidando, encontrarnos de manera presencial como lo hacíamos hasta el año 2019. Bueno, vamos a saludar en primera instancia a mi casa, Chilevisión, a Initiative, también a Banco de Chile, a Unilever, Nestlé, a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también, por supuesto, saludamos a Megatime. Bueno, antes de comenzar a presentar los expositores de esta mañana, los quiero invitar a que se conecten con nosotros. Estamos en las redes sociales y, por supuesto, también en esta aplicación donde ustedes están viendo el webinar, hay un espacio que dice chat. Ustedes pueden dejar todas las preguntas que surjan durante esta mañana y nosotros vamos a reunirlas para al final de la sesión, cuando hagamos el panel de conversación, las vamos a ir respondiendo con cada uno de nuestros expositores. Bueno, para comenzar este webinar, dejo con ustedes a nuestra primera invitada. Su nombre es Pilar Prieto, tuve el honor de conocerla hace pocos segundos atrás y ella va a ser nuestra primera expositora. Es una reconocida abogada en la industria, representante y asesora legal de diversos directorios como la ANDA, OFESA, AIM, RedMat y además es representante de AGIP en el Comité Operativo Ampliado del Ministerio del Medio Ambiente. Bienvenida, Pilar, ya está conectada con nosotros, ustedes la ven en pantalla y te dejamos entonces el micrófono abierto para comenzar con este seminario sobre esta ley tan importante. Bienvenida. Gracias, José Miguel. Bueno, bienvenidos todos los socios de ANDA, Natalia, Sergio. Bueno, como les contó José Miguel, la idea de hoy día es revisar tanto la parte legal, que es la parte que me corresponde a mí, un poco revisar el sistema de gestión, la bajada de la ley, y por último Sergio nos hará nos comentará cuáles han sido los desafíos de ellos como empresa. Para eso entonces les voy a compartir pantalla. Espérenme un segundito. Que parece que está todo tan congelado que hasta el computador está medio pegado. Pero bueno, ahí estamos. ¿Se ve? ¿José Miguel? Sí, se ve, Pilar, ni un problema. Ya, perfecto. Bueno, como les conté,
Existe la ley 20.920, que fue publicada el 1 de junio del 2016, que es la ley de gestión de residuos, responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje, que es la famosa ley REP. Me gustaría partir comentándoles cuál es el contexto en el cual se dicta esta ley por todo el tema de la basura que se genera en Chile. Nosotros generamos más o menos 17 millones de toneladas de basura al año, de las cuales corresponde 10 millones a industrial y 7 domiciliaria, y solo se recicla el 10% de ella. 2.082.396 toneladas corresponden a envase y embalaje, dentro de los cuales están todo lo que tiene relación con el cartón para líquidos, metal, papel y cartón, plástico y vidrio. Y de ellos solo el 27% se recicla, yendo un 23% de ellos a relleno sanitario. Cuando Chile ingresó a la OCDE, uno de sus compromisos fue aumentar el reciclaje de residuos sólidos. Y en este contexto, entonces, se dictó esta ley REP, que establece que obliga a las compañías a hacerse cargo de la vida útil de sus productos y por lo tanto establece el principio que la compañía, el productor que contamina debe pagar y por lo tanto todo residuo potencialmente valorizable debe ser destinado a tal fin, evitando la eliminación de ello. Y es por ello que el objetivo de la ley es disminuir, por lo tanto, la generación de residuos, fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, obligando a los productores a financiar y a organizar la gestión de los residuos de los productos prioritarios. Y es así como la ley estableció 6 productos prioritarios en esta primera etapa. La ley deja abierto la posibilidad de que se incluyan nuevos productos prioritarios. Entonces tenemos hoy día aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, envases y embalajes, neumáticos, aceite y lubricantes y baterías. Y en esta presentación conversaremos de los envases y embalajes específicamente porque nuestros asociados tenemos transversalmente, todo se embala y todo se va en un paquete, y porque además ya el decreto supremo de envases y embalaje ya fue dictado. Me gustaría además comentarles qué es lo que se entiende por productor. El productor de envase y embalaje, envase y embalaje, ¿qué es lo que se entiende? Es aquellos productos hechos de cualquier material, de cualquier naturaleza, que sean usados para contener, proteger, manipular, facilitar el consumo, almacenar, conservar, transportar, o para mejorar la presentación de las mercancías, así como los elementos auxiliares integrados o adosados a aquellos cuando cumplen con la función de informar al consumidor o alguna de las funciones ya señaladas. O sea, estamos viendo que es una definición bastante amplia, que no solamente tiene que ver con el envase, el embalaje, sino que también con el etiquetado de los productos. Entonces, ¿qué se entiende por productor? Es aquel que enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional, o el que enajena bajo marca propia un producto prioritario adquirido de un tercero que no es el primer distribuidor, o importa un producto prioritario para su propio uso profesional. Y en el caso de envase y embalaje, es aquel que introduce en el mercado el bien de consumo envasado o embalado. Tenemos por otro lado la definición de comercializador, que es la persona natural o jurídica distinta al productor, que vende un producto prioritario al consumidor. El consumidor, que somos todos nosotros que generamos los residuos de los productos prioritarios, y el distribuidor, que es toda la persona natural o jurídica distinta al productor, que comercializa un producto prioritario antes de su venta al consumidor. La ley estableció ciertos principios que son interesantes considerar. El primero es el principio de jerarquía, que establece un orden de preferencia del manejo de estos productos prioritarios, considerando primero la prevención. Ojalá, si usted puede prevenir el no generar residuos, hágalo. Segundo, si no puede prevenir, reutilice. Tercero, recicle, ya sea una parte o algún componente del producto prioritario, después valorizar. Y por último, siempre es la eliminación de los productos prioritarios de los residuos. También se estableció un principio de gradualidad. O sea, estamos hablando que cuando se empezó a conversar o a discutir el proyecto de la ley REP, se tomó en consideración todo lo que tiene, toda la legislación europea, que están muchos años adelante de nosotros, y se vio que hay realidades bastante distintas. En Chile tenemos una geografía totalmente diversa a la europea,
tenemos una realidad en cuanto a las tecnologías disponibles, a la situación geográfica y a los impactos social y económico, y por lo tanto se estableció que esto, cuando se fijaban las metas de valorización de valorización y de recolección, no iban a ser partiendo de un 100%, sino que iba a ser gradual en el tiempo, que lo veremos finalmente en una diapositiva, y considerando también la geografía de Chile. ¿Cómo se implementa esto? El sistema de gestión debe ser, puede ser individual o colectivo, sea la posibilidad que una empresa productora o un productor prioritario sea individual y que él estará administrando su sistema de gestión y por lo tanto tendrá relación con todos los gestores a través de licitaciones, o da la posibilidad que un grupo de productores ingrese en un sistema de gestión y por lo tanto va a ser un colectivo y que será administrado por el propio sistema de gestión y que se relacionará con los gestores. ¿Cuáles son hoy día las obligaciones de los productores o los importadores? Primero, es inscribirse en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Segundo, organizar y financiar la recolección y tratamiento de productos recolectados a través del sistema de gestión, que es a partir del año 2023. Asegurar que la gestión de los residuos en base se realice por gestores autorizados y registrados en el Ministerio. Y, por supuesto, cumplir con las metas de recolección y de valorización de los productos. ¿Cuál es la excepción? Los productores que califiquen como microempresas o aquellos que introduzcan en el mercado menos de 300 kilogramos de envases al año. Pero como toda ley, obviamente, tiene asociadas multas por las infracciones y así como se establecieron 3 categorías, gravísimas, graves y leves. Y dentro de la primera tenemos las multas que pueden llegar hasta 10.000 UTA, o sea, estamos hablando de 521 millones de pesos, y esto significa implica el no inscribirse en este Red C, o sea, todos nuestros asociados que son productores de envases y embalajes debieran ya estar inscritos en este Red C. No contar con un sistema de gestión autorizado, celebrar convenios con gestores que no estén autorizados o registrados en el Ministerio, entregar información falsa a la superintendencia o al Ministerio, no entregar el informe final de cumplimientos de las metas y entregar residuos de productos prioritarios a gestores que no están registrados ante el Ministerio. Luego tenemos las graves, que son multas de hasta 5.000 UTA, 262 millones de pesos, que son no cumplir con las metas de recolección y valorización de los residuos productos prioritarios, que el sistema de gestión no cuente con un seguro u otra garantía, que es lo que exige la ley, que el gestor no declare el tipo, cantidad, costos, tarifas del servicio, origen, tratamiento, destino, no cumplir con las obligaciones de importadores y no cumplir con las obligaciones establecidas en el decreto de metas. Por último, tenemos las leves, que corresponden a amonestaciones por escrito o multas de hasta 1.000 UTA, o sea, 52 millones de pesos, que no proporcionar al Ministerio información adicional requerida, que es una facultad que le entrega la ley al Ministerio, que puede solicitarla, no informar las modificaciones del plan de gestión en los plazos establecidos y no cumplir con la obligación de informar, que es la que hoy día tenemos todos los productores de productos prioritarios. O sea, puede llegar hasta una multa de 52 millones de pesos, estamos hablando, no inscribirse y no declarar. Y por último, comentarles que ya la meta de recolección, el decreto supremo ya está establecido, y como les dije, es gradual en el tiempo, parte en el año 2023, se distinguen 5 materialidades: cartón para líquidos, metal, papel y cartón, plástico y vidrio, partiendo en el primer año con un porcentaje bastante bajo, o sea, estamos hablando de un 5%, llegando a un 60% en el caso del cartón para líquido. En el caso de metal se parte con un 6%, llegando a un 55%, en el papel y cartón partiendo con un 5%, terminando con un 70%, plástico de un 3%, llegando a un 45%, y en el caso de los vidrios partiendo con un 11%, llegando a un 65%. Bueno, y la idea ahora es continuar con Natalia, como les conté, para aterrizar un poco esta ley. ¿Cómo vamos a implementarla? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Muchas gracias. Gracias, Pilar, también por este contexto, por supuesto, súper importante para poder comenzar más adelante, como decías tú al finalizar, a profundizar en todo el impacto que puede tener en la industria del avisaje y en todas las implicancias
también que tiene incluso para la ciudadanía. Muchas gracias, Pilar, por tu tiempo y nos encontramos más rato en el panel. Bueno, quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden hacer llegar sus preguntas. Estamos muy pendientes al chat de este webinar. Para al final de la sesión, en un poco rato más, vamos a tener un panel de conversación donde va a estar nuevamente Pilar y todos nuestros ponentes y vamos a ir conversando, por supuesto, todas las interrogantes y todos los temas que surjan a raíz de este webinar en base a todas las exposiciones que vamos a conocer durante esta mañana. Y ahora es el turno de presentar a Natalia Silva, ingeniera industrial con un magíster en gestión de la sustentabilidad. Natalia hoy es responsable de la gestión de sistemas para medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, con el objetivo de lograr el cumplimiento legal y políticas corporativas, donde tiene como principales focos, por supuesto, la ley REP, ecodiseño, estrategia de relacionamiento con los principales stakeholders, marco regulatorio, políticas y estrategias de sustentabilidad. Natalia ya está con nosotros, en cualquier minuto la vemos en pantalla y ahí tiene que activar su micrófono entonces para que comience con su exposición. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a Pilar por dar la partida y la entrada de qué se trata esta ley. Y ahora yo les voy a introducir un poco al cómo se va a operar. Finalmente, esta ley, como mencionaba Pilar, es una ley que es una herramienta económica que tiene definidos 6 productos prioritarios, dentro de los cuales vamos a profundizar un poco más en el detalle de envases y embalajes. Y para eso, después de haber sido publicada esta ley, se desarrollan los reglamentos. Y acá cada producto prioritario tiene un reglamento específico. Para el caso de envases y embalajes, este reglamento fue publicado el 16 de marzo de este año y con eso se activa una fecha hito, porque finalmente con eso ya sabemos en qué minuto vamos a tener que empezar a operar con esta nueva ley y empezar a operar los sistemas de gestión, que es la forma que define la ley para poder responder a esta obligación definida para los productores. Por lo tanto, esta ley va a estar operando y tiene que estar operando de acuerdo a este decreto en septiembre del año 2023. ¿Qué definen estos decretos? En particular, el decreto define cuáles son las metas y cuáles son las obligaciones que va a tener que cumplir o que tiene que desarrollar cada uno de los productores afectos a justamente esta ley, que ya Pilar les mencionaba cómo era la definición y cuáles eran los productores que se consideraban afectos dentro de esta normativa. Acá las metas para la categoría de envases y embalajes está dividido en 2 categorías. Una es la categoría de envases domiciliarios, que son los envases que se generan como residuos en la casa de nosotros como ciudadanos. Y por otro lado tenemos la categoría no domiciliario, que son todos aquellos residuos que se quedan en la industria, que se quedan en el patio trasero de la industria o también en el patio trasero del retail. Como ustedes pueden ver acá, los 2 tipos de envases son completamente diferentes. Para los envases domiciliarios, las características son las de un producto que utilizamos y consumimos, y finalmente los envases que están para las categorías no domiciliarias son los envases que se utilizan para transportar estos productos finales y que se van quedando en el retail, como mencionaba, o bien en el patio trasero cuando ya se empiezan a utilizar. Importante mencionar acá que las metas no pueden cumplirse de manera cruzada. Cada envase tiene que cumplir su meta en la categoría en la cual está asignado. Por lo tanto, acá no podemos hacer un subsidio cruzado entre estas 2 categorías. Y es importante saber este dato porque finalmente cuando los productores tienen que hacer la declaración de lo que introducen al mercado, tienen que hacer esta separación dependiendo de dónde se va a estar generando el residuo que introducen al mercado. Ya vimos un poco las metas de cada una de las categorías. Respecto a la categoría domiciliaria, puedo comentar que vamos a partir con metas bastante bajitas, que son metas como las que ustedes ven acá. Vamos a partir con 3% para plásticos, con 5% para cartón, y así para las diferentes subcategorías de materiales las metas son menos desafiantes que lo que vamos a tener en las categorías domiciliarias. Esto es justamente porque en la categoría domiciliaria es donde hoy día está desarrollado el mercado del reciclaje. Es justamente acá donde hoy día está el mercado que conocemos de reciclaje. Cuando hablamos de reciclaje de papel, cartón, de plástico, es justamente
un mercado de valorización que está orientado en esta categoría. ¿Y por qué la diferencia? Porque finalmente la categoría no domiciliaria, que es el residuo que hoy día se encuentra en concentración en la industria, es un residuo que está más limpio, es un residuo que no está en contacto directo con el producto, como si vamos a tener ese gran desafío de ir a buscar esos materiales que vamos a encontrar en el domicilio, que sí van a haber estado, si tuvieron contacto con el producto, y sí va a ser más desafiante poder lograr que esos materiales puedan ser valorizados. Entonces, por lo mismo, las metas van a partir de manera van a ser más bajas, y a medida que se vaya desarrollando este mercado, entonces van a ir incrementando su porcentaje de cumplimiento. ¿Cómo visualizamos hoy día el mercado de estos residuos? Vamos a imaginar acá que tenemos a la izquierda un productor que introduce en el mercado un producto que puede ser una garbanzos, porotos, y que van en una caja de cartón. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este productor vende su producto, lo lleva al supermercado, y en este retail es donde se genera la primera división. Es acá donde se está quedando una porción de este envase que se está ingresando al mercado, este producto que se está ingresando al mercado, y queda entonces ahí el envase no domiciliario, que es cuando se desembala estas lentejas y queda entonces la caja de esa lenteja en el patio trasero de ese retail. Y por otro lado, la bolsita de las lentejas se van a la casa del consumidor y se genera entonces el envase de ese residuo en la casa del consumidor. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá es justamente lo que yo les mencionaba. Vamos a estar desarrollando dos líneas bases. Una línea base va a ser la de el envase no domiciliario, y ahí tiene que existir entonces una declaración de esa línea base por parte del productor, y por otro lado vamos a tener la declaración domiciliaria, que es la del residuo que queda en la casa del consumidor. ¿Cuál es el rol de los sistemas colectivos? Lo que hace el sistema colectivo es juntar todos estos productores, donde vamos a imaginar diferentes tipos de productores, considerando, por ejemplo, que el productor 1 es el que introduce la lenteja, el productor 2 puede ser un productor que está introduciendo al mercado un electrodoméstico, como una lavadora, por ejemplo, donde está generando envases. Productor 3 va a ser otro productor que es muy diferente a los anteriores, que podría ser un productor que introduce productos de limpieza. Y por último, podemos poner una empresa de vinos que también está introduciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que todas estas empresas, todos estos productores tienen en común una labor definida por esta ley. ¿Y cuál es esta labor? Es que finalmente tienen que ir a financiar todas las etapas que sean requeridas para lograr que los envases que están introduciendo al mercado sean finalmente valorizados, que es el momento donde van a poder dar cumplimiento a las metas. Y ahí es donde nace la figura del sistema de gestión colectivo, donde la ley indica que para poder dar cumplimiento a esta normativa, los productores tienen que definir la participación en un sistema colectivo o bien a través de un sistema individual. Cuando hablamos de sistema colectivo, lo que hacen los sistemas colectivos es recibir las diversas declaraciones de los diversos productores y consolidar esas líneas bases en una sumatoria de todas estas líneas bases para posteriormente hacer aguas abajo las licitaciones que sean necesarias para lograr que cada una de las etapas que sean requeridas para lograr la valorización y cumplimiento, por lo tanto, de las metas sean desarrolladas. Y así esa información es la que posteriormente se entrega a la autoridad para hacer este cruce del cumplimiento de las metas respecto a lo que se está declarando. Un tema muy relevante que hay que conocer respecto a la posibilidad de tener sistemas individuales es la restricción que existe respecto a el tipo de residuo que pueden ir a buscar. Para el caso de los sistemas colectivos de más de 20 empresas, pueden ir a buscar cualquier residuo que esté disponible en el mercado. La diferencia justamente con el sistema individual y colectivo de menos de 20 empresas, 20 menos productoras más que empresas, es que finalmente el producto que introducen al mercado es ese mismo el que tienen que ir a buscar. Por lo tanto, una marca de vino como la que estamos visualizando en la pantalla es la única que esa misma empresa tiene que ir a buscar para poder dar cumplimiento a sus metas.
aunque este material sea muy similar a otros, no puede ir a buscar otro envase que no sea justamente el que esa misma empresa introdujo en el mercado. Y esta restricción justamente es la clave una de las claves en la cual un productor tiene que hacer el ejercicio y poder tomar una definición dependiendo también de esta restricción que está indicada en el decreto para envases y embalajes. Por lo tanto, cuando tenemos que consolidar cuáles van a ser las metas y obligaciones que un productor tiene en envases y embalajes, vamos a tener por un lado las metas de valorización, que es las que estábamos revisando recién, donde vamos a partir con metas bajitas y posteriormente vamos a ir empujando el desarrollo de este mercado para finalmente dar cumplimiento a esos targets que están a la derecha en color verde, que son justamente las metas que hoy día se está fijando la Comunidad Europea para cumplir al año 2030. Adicional al cumplimiento de metas, lo que también define la ley es que tenemos que cumplir con otras obligaciones. Y esas obligaciones corresponden a la cobertura que tiene que desarrollar este sistema de gestión y particularmente el modelo que está definido en la ley de cobertura tiene que ver con la recolección casa a casa. ¿Qué significa esto? Que finalmente tiene que ser desarrollado un modelo en el cual un camión de recolección de recuperables tiene que estar pasando al igual que pasa el camión de la basura. Por lo tanto, acá tenemos que garantizar que vamos a ir dando esta cobertura a nivel nacional, dependiendo también del criterio que está definido en torno a ir ampliando esta cobertura año tras año, donde vamos a partir en el año 1 con una cobertura del 10% y vamos a llegar al año 12 con una cobertura del 80%. ¿Qué pasa entonces? Como ustedes pueden visualizar acá en esta obligación adicional, es que probablemente las comunas que están más lejanas o la que tienen menos concentración demográfica van a estar obteniendo este servicio en una etapa mucho más lejana, van a estar recién empezando a reciclar más cercano al año 12. Dado eso, es que la autoridad visualizó obviamente que iba a estar sucediendo eso y sumó una obligación paralela que indica que desde el año 1 se tienen que instalar espacios para poder recibir reciclaje a nivel nacional. Por lo tanto, lo que va a suceder es que vamos a tener al mismo tiempo, desde el año 1, dos modalidades que van a estar operando. En algunas comunas vamos a tener implementada esta modalidad de recolección casa a casa y en otras comunas vamos entonces a tener el servicio de otorgarle al ciudadano que pueda acercarse a dejar sus residuos a través de estos puntos limpios. Y esto va a ir cruzándose a medida que vaya aumentando la exigencia de cobertura y vamos entonces a ir logrando cada vez más sumar comunas para que tengan este servicio. De esa forma, la autoridad va a garantizar, y nos está puesto, digamos, como parte de las obligaciones primarias de la implementación de la ley, que desde el año 1 de implementación, desde el 2023, tenemos que estar operando a nivel nacional y entregando entonces una solución para todos los ciudadanos de nuestro país. ¿Cómo entonces vamos a mirar, cómo vamos a implementar estas modalidades de recolección? Acá es súper relevante mirar lo que ya podemos aprender de los 20 o 25 años de implementación de este modelo en el resto del mundo. Hay varios países que ya tienen mucha experiencia respecto a cómo desarrollar modelos RED. Por lo tanto, hemos estado ya mirando, estudiando cuáles son esas oportunidades de mejora que podemos capturar para la implementación en nuestro país y desde luego poder internalizar un modelo que sirva para Chile y que tenga las mejores prácticas en términos de eficiencia, en términos de lograr las mejores metas respecto a todos los aprendizajes que podemos ir visualizando de los diferentes modelos que existen hoy en operación en el mundo. Y así también parte crítico de esta implementación tiene que ver con cómo vamos a generar el cambio cultural que necesitamos en Chile para lograr que más chilenos empiecen a reciclar y más chilenos empiecen a separar los residuos. De esa forma vamos a tomar como pilar fundamental dentro de la estructura de comunicación y en el cómo también vamos a ofrecer el servicio, el tener la consideración de la economía comportamental. Como bien lo menciona Richard Thaler, acá tenemos que entender cómo vamos a dar ese empujón a cada uno de los ciudadanos para que
el reciclaje se transforme en algo cotidiano y que justamente las personas que hoy día no están reciclando, que es la gran mayoría, tomen esta acción como parte de la rutina y podamos facilitar el trabajo en términos del reciclaje, que no se convierta en un sobretrabajo, sino que podamos hacer de esto una forma sencilla, fácil y que también esté de acuerdo a las condiciones que hoy día están disponibles en nuestro país. En ese sentido, va a ser muy importante que podamos desarrollar un sello que permite identificar fácilmente cuáles son los envases que vamos a estar reciclando y cuáles son los envases que ese consumidor en el momento que tenga en su mano pueda entender fácilmente si tiene que disponerlo en el contenedor de los recuperables o tiene que dejarlo en el contenedor de la basura. De esa forma, también vamos a tener que garantizar que todos los residuos que vayamos destinando hacia el contenedor de recuperables puedan posteriormente ser separados y lograr la máxima valorización de esos residuos. Para eso va a ser necesario entonces empujar una industria que hoy día no existe en nuestro país, que es una industria que está muy incipiente, que tiene relación con todos los eslabones que vamos a requerir justamente para lograr que este desafío se pueda cumplir. Y así vamos a tener que entonces empujar plantas de clasificación, vamos a tener que empujar también el desarrollo de nuevas agrupaciones que hagan selección de materiales, que hagan recolección, pretratamiento, y así ir incorporando entonces también poco a poco cada una de las etapas que hoy día son todavía muy inmaduras respecto a lo que está pasando con el reciclaje. Importante mencionar acá que en nuestra normativa está también la exigencia de participación de los recicladores de base, por lo tanto, nosotros tenemos que incorporar al menos en un 50% para la administración de las instalaciones de recepción de almacenamiento, que son estos puntos limpios, al menos el 50% tiene que estar o siendo operado por recicladores de base. Por lo tanto, hay un reconocimiento en torno a cuál es la labor que ellos están ejecutando hoy día y tienen que estar participando ya definido por reglamentación en toda la operación que vamos a estar llevando adelante. ¿Cuál va a ser entonces la estrategia que tenemos que llevar de cara a ser eficientes y responder al mercado que hoy día está desarrollado? Para eso es necesario que tengamos en consideración que no podemos hacer una recolección en el día 1, en el año 1, de todos los envases que hoy día están disponibles, porque no hay un mercado que hoy día valorice esos envases y que demande también después el material que se genera a través de la transformación de esos envases. Dado eso, vamos a tener que partir primero con los envases que hoy día tienen un mercado y posteriormente, y también como parte de esta estrategia general, vamos a tener que ir desarrollando las diferentes alternativas para poco a poco ir incorporando más envases y finalmente lograr la mayor cantidad de envases que podamos estar reciclando y que justamente esto converse dentro de una estrategia global que permita ir empujando el ecodiseño de estos envases, porque tenemos que, para poder valorizarlos, poder tener envases que puedan ser valorizados. Por lo tanto, ahí hay que trabajar y empujar el ecodiseño. Y también, como pilar también muy importante, es cómo vamos a lograr que esos materiales puedan tener una economía circular de esos materiales. Tenemos que generar una demanda de tal manera que exista alguien que esté comprando esas materias primas que se van a estar reciclando. Por lo tanto, acá también el incentivo va a estar puesto justamente en ir demandando material reciclado y generando esta economía circular de los materiales. ¿Cómo entonces se ve esta estructura de costos que debe tener este sistema de gestión colectivo? Este sistema tiene que financiar, desde luego, todo lo que tiene que incluir lograr esta valorización de los materiales. Por lo tanto, vamos a tener costos que son operacionales, donde vamos a tener que financiar todo lo que tiene que ver con contenedores, mantener esos contenedores, todas las etapas que sean requeridas para poder llevar los materiales hasta su valorización. Tiene que ver con logística, con clasificación, con pretratamiento y todas las etapas extras que se pudieran requerir para finalmente lograr que un material se pueda valorizar. Y finalmente ahí, en la etapa de valorización, es lograr que este material se transforme mecánicamente, que es la posibilidad o la exigencia que la ley nos define para poder lograr el cumplimiento de metas en torno a la valorización. Y por otro lado vamos a tener los costos que son gastos no operacionales, donde el pilar fuerte en estos gastos tiene que ver con la comunicación, con cómo vamos a lograr
la educación, el cambio cultural de cara al ciudadano que tiene que empezar a reciclar. Por lo tanto, acá va a haber un presupuesto particular para poder lograr efectivamente que podamos ir generando este cambio que no va a ser sencillo y no va a ser también desde un año para otro, sino que va a ser una construcción a largo plazo que nos va a ir permitiendo aumentar la participación ciudadana y ir logrando de manera coordinada este aumento de metas que tenemos que ir también implementando para hasta el año 12 que está definido en el decreto. Por lo tanto, las tarifas, que es el formato en el cual un productor va a financiar esto a los sistemas de gestión, se visualiza como ustedes lo ven ahora en la pantalla, donde vamos a tener una tarifa que recoge los costos operacionales, que hablábamos que eran todos los costos que son logísticos y los costos de mantener esta operación. Y por otro lado vamos a tener los costos que son los no operacionales, que son los de contingencia, comunicación, cambio cultural, educación y administración de este sistema de gestión, que es una nueva empresa que se tiene que desarrollar y que es una empresa que no tiene reparto de utilidades, que eso también es un punto muy relevante. Y finalmente también se debe considerar un fondo de reserva como también lo exige la ley. La particularidad de esto es que todos estos gastos y costos que vamos a tener que incurrir para lograr que efectivamente el material se pueda valorizar es la cantidad de kilos con las cuales estemos dividiendo todos estos costos. Por lo tanto, la tarifa va a tener una sensibilidad respecto a la cantidad de socios o la cantidad de kilos que van a estar conformando cada sistema de gestión. Ahí es donde efectivamente podemos hablar de esta colectividad, de este músculo que va a estar empujando el desarrollo de todo este mercado que hoy día no existe, y finalmente es ahí donde también vamos a poder visualizar estas economías de escala que nos van a permitir financiar de manera más diluida a mayor cantidad de socios, a mayor cantidad de kilos que estén presentes en estos sistemas de gestión colectivos. ¿Cómo se ven entonces las tarifas? Hoy día nosotros en Chile todavía no tenemos las tarifas definidas porque estamos todavía en evaluación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y ante la Fiscalía Nacional Económica, que tienen que validar el modelo que vamos a implementar en nuestro país, pero sí podemos observar cómo se visualizan las tarifas en otros países donde existe un sistema de gestión sin fin de lucro que va a ser muy similar a lo que nosotros tenemos que implementar acá. Si ustedes, como pueden ver acá, las tarifas, que las transformamos a pesos chilenos, las tarifas en dos países donde existe el mismo modelo no son las mismas tarifas. Para cada material, cada país desarrolla sus propias tarifas. Y esto es justamente por lo que yo les estaba explicando, que es un resorte a cómo funciona la operación. Por lo tanto, si hay un territorio donde hay una demografía diferente al otro país, o bien la extensión territorial es diferente de un país respecto al otro, claramente eso afecta sensiblemente a la tarifa de cada material. Y también se recoge aquí respecto a cómo es la valorización de cada uno de los materiales. Si tienen más valorización, si hay más reciclabilidad de cada uno de los materiales, y eso también se refleja en estas tarifas. Por lo tanto, nosotros para nuestro país vamos a tener que considerar que esas tarifas tienen que responder a la extensión de nuestro país, a cómo vamos a estar logrando que desde Arica a Punta Arenas estemos respondiendo, estemos dando una solución, y eso tiene que ser recogido justamente en nuestra tarifa, al igual que el cumplimiento de cobertura, que como mencionábamos, no solamente es cumplir la meta, sino que tenemos que cumplir con entregar y estar con camiones circulando para ir a recolectar materiales, y también en paralelo tienen que estar entonces operando estos puntos limpios. Por lo tanto, el desafío es ahora estimar cuánto va a costar la tarifa en Chile y entre cuántos vamos a diluir justamente esta tarifa. También nuestra ley recoge una ecomodelación respecto a las tarifas, que es la forma en la cual nosotros vamos a poder generar en Chile el incentivo en torno a empujar el ecodiseño, la economía circular y el cambio justamente de la torta de los envases para lograr que estos envases sean cada vez más reciclables. Es así como podemos tomar hoy día el ejemplo que está implementando Citeo, que es el sistema de gestión que opera en Francia, donde existe un modelo de bonus y malus, en el cual el bonus es el beneficio que se entrega tarifariamente a aquellos productores que incorporan material reciclado, que reducen los envases, que cambian material desde multicapas a monomateriales, y así por el otro lado aquellos productores que
no pueden generar estos cambios y que empiezan a generar una disrupción en torno a poder valorizar esos materiales, van a tener un sobrecargo de la tarifa, entendiendo justamente que esta ecomodelación lo que busca es que todo el costo que tiene que ser financiado sea modelado y ir generando entonces ese incentivo de cara a la industria para lograr que vaya cambiando el tipo de envases, que se vayan buscando soluciones que incorporen innovación, y ese es el gran empuje finalmente que trae la ley. Acá lo que busca esta normativa, más allá de dejar el mercado tal cual como está y ver qué se puede valorizar, lo que pretende hacer esta ley es generar un cambio en el mercado, generar una nueva forma de comercializar los productos, de potenciar, como mencionaba Pilar, la jerarquía, desde buscar la reducción hasta llegar al final con el modelo de reciclaje, pero dentro de toda esa pirámide hay varias opciones que se pueden empezar a indagar para poder ir mejorando la calidad o la cantidad de residuos que se están incorporando en el mercado. Por lo tanto, nosotros vamos a visualizar que estas tarifas pueden ir cambiando dependiendo del tipo de modelación que se le puedan dar, y un mismo envase pudiera estar teniendo, dependiendo de quién lo introduce en el mercado, diferentes precios. Y lo que se espera entonces es que esta ecomodelación se recoja de tal forma que un envase que hoy día es sustentable, pero no se logra visualizar una gran brecha, no logra empujar que se cambie un productor hacia un envase más recuperable. La idea es que estas tarifas puedan justamente lograr una brecha mayor y con esto generar entonces este incentivo de ir a buscar alternativas de nuevos empaques y que sean estos empaques más reciclables respecto a lo que hoy día tenemos en el mercado. Bueno, es así entonces como los sistemas de gestión se financian, y finalmente a través de este financiamiento es el modelo que va a tener este sistema de gestión para poder licitar aguas abajo todo lo necesario para lograr que los productos, los envases de estos productos puedan ser valorizados. ¿Cómo vemos hoy día la gestión de envases? Y volvemos al punto de cómo opera hoy día y cómo visualizamos que debería ser operado entonces estas dos categorías. Por un lado tenemos entonces la categoría no domiciliaria, que tiene hoy día ya una gestión, que es una valorización que ya se está generando, y de hecho ya cercano al 50% de los residuos que se generan hoy día en los patios traseros ya se está valorizando. Por lo tanto, acá ya hay un mercado que se está desarrollando. En cambio, en los envases no domiciliarios hoy día no existe ese mercado de valorización, y finalmente el residuo que pasa y se recoge de nuestras casas va a relleno sanitario. Por lo tanto, el porcentaje de reciclaje que hoy día tenemos para los residuos domiciliarios no alcanza al 15%, está muy bajo, particularmente haciendo un loop, un foco puntualizado en lo que tiene que ver con envases y embalajes. ¿Cómo entonces va a estar operando el sistema de gestión? Va a tener dos modalidades. Por un lado vamos a tener la modalidad de este mercado que hoy día ya existe, que es básicamente monitorear el cómo ya se está ejecutando un reciclaje en el patio trasero, y a esto se llama modelo de monitoring, donde se va a estar revisando, cuadrando cómo se van a estar haciendo las declaraciones versus lo que se va a estar generando a través de la gestión de esos residuos. Y por otro lado, para los hogares, para el residuo domiciliario, vamos a estar desarrollando el modelo de full cost, que es un modelo que hay que desarrollar desde cero. Tenemos que desarrollar toda esta logística, que es la de la recolección a través de camiones que van a estar pasando casa a casa. ¿Cómo se ve entonces el flujo de materiales para el monitoring? Que es el patio trasero. Vamos a tener una serie de productores de diferente índole, de diferentes características, que llega a el retail, entrega su producto y deja entonces ese envase que se desembala, digamos, el producto se desembala y queda ese envase secundario en el patio trasero de la industria, donde se gestiona. Y finalmente acá lo que vamos a tener en términos de flujo de información es que esas declaraciones que se están incorporando por parte de estos productores se van a reportar al sistema de gestión. El sistema de gestión para ese flujo no domiciliario va a sumar todas esas líneas bases, y por otro lado se va a generar información en los patios traseros, en todos los patios traseros respecto a lo que hoy día se está gestionando. Por lo tanto, esos consumidores industriales van a reportar también al sistema de gestión lo que están hoy día entregando a sus propios gestores, y posteriormente la información final que va a corresponder o tiene que corresponder con la información que ese consumidor industrial está entregando al sistema de gestión
tiene que justamente darnos el espacio para poder cuadrar estas informaciones y hacer este balance de masas para finalmente entregar a la autoridad el cumplimiento de estas metas. Por lo tanto, acá lo que vamos a tener en este flujo de este sistema de monitoreo es básicamente el control de las informaciones que se están dando en el mercado que hoy día ya existe. Este mercado es un mercado que ya está más maduro y por lo tanto lo que va a hacer el sistema de gestión es básicamente monitorear lo que hoy día se está desarrollando. Por lo tanto, va a ser un modelo que va a intervenir no tiene que desarrollarse desde cero, sino que va a estar auditando lo que funciona. ¿Cómo funcionan los flujos de dinero? Acá tenemos a los mismos productores que van a estar pagando una tarifa al sistema de gestión por el monitoreo, por la tarea que va a estar desarrollando en términos de capturar cada una de las informaciones. Y en aquellos mercados, en aquellas latitudes donde exista dificultad para valorizar los materiales en el patio trasero, lo que tiene que hacer este modelo de monitoring es entregar incentivos para poder ir a buscar más residuos, para poder lograr que geografías que son más complejas de poder alcanzar y que estén hoy día valorizando puedan tener una garantía de empezar a funcionar y van a estar apoyados entonces por este sistema de gestión para ir entonces generando este aumento de la tasa de valorización con respecto a lo que tenemos hoy día. Por lo tanto, ese es el modelo en términos de cómo tiene que operar hoy día el patio trasero. Es un modelo que va a ser menos intervenido, pero que sí va a recibir incentivos para ir poco a poco logrando aumentar las tasas de reciclaje. De cara a los sistemas colectivos, el flujo de dinero entonces se va a visualizar así. Van los productores a pagar las tarifas, ya sea la tarifa de monitoring, que es la del patio trasero, o la tarifa del full cost, que es la del post-consumo, de los residuos que llegan al domicilio. Se pagan al sistema de gestión y lo que hace entonces este sistema de gestión a través de las licitaciones abiertas es financiar cada una de las operaciones que sean requeridas, los servicios que sean requeridos. Y acá esto es súper importante porque finalmente lo que viene a hacer este sistema de gestión es a financiar lo que hoy día se está pagando a través de la venta de materiales. Eso va a cambiar una vez que parta el modelo REP y lo que va a pasar es que cada uno de los gestores que hoy día está operando en el mercado de reciclaje va a cambiar su modelo de financiamiento y va a cobrar por servicio, no por la venta de material. Por lo tanto, acá es un cambio en el término del paradigma de cómo se opera y acá finalmente va a haber una subvención, un pago por ese servicio que se va a estar entonces siendo entregado a través del sistema de gestión por el financiamiento de los productores. Y por lo tanto, la venta de los materiales va a corresponder entonces a parte del ingreso que van a recibir o la parte de la venta que también va a entrar al flujo del sistema de gestión, donde, de acuerdo a la experiencia que hoy día ya tenemos, de pilotos que estamos haciendo en Chile y también de cómo se comporta esto en el resto del mundo, el 10% del financiamiento total del costo de este sistema de gestión proviene de la venta de materiales y el resto, digamos, el 90% restante tiene que venir a través del pago de las tarifas. Por lo tanto, acá es importante visualizar esto porque finalmente la venta en sí de materiales no hace que un sistema de reciclaje funcione y es por eso que nacen estos modelos REP, porque no es posible poder lograr altas tasas de reciclabilidad de materiales sin contar con un financiamiento extra. Y importante de vuelta recalcar que estos modelos, tal como están definidos en la ley, no pueden tener reparto de utilidades. Por lo tanto, acá tiene que haber una igualdad entre lo que se recibe, lo que se gasta y ya con esto termino. Tenemos que tener muy consciente que hay que dar acá, de acuerdo a lo que dice la ley, no tenemos reparto de utilidades, por lo tanto, todo lo que sea costos tiene que estar igualado por las tarifas. Acá tenemos que buscar la forma entonces que estas tarifas representen justamente lo que vamos a tener que estar financiando. Y es clave entonces poder contar con un gran número de empresas productoras que ayuden justamente a diluir este costo tarifario. Hoy día, el proyecto de sistema de gestión que se está fundando la DEODEVA de Chile está compuesto por 25 empresas fundadoras, de las cuales una porción corresponde directamente al gremio de Chile, pero también hay otras empresas que son de otros rubros que también están participando y también es importante acá mencionar que el sistema de gestión no puede cerrarle las puertas a ninguna empresa productora. Por lo tanto, todas las empresas que están afectas a la ley REP pueden estar dentro de este sistema de gestión.
Hoy día este proyecto entonces está siendo evaluado, está presentando una operación para responder a las dos categorías, tanto la categoría domiciliaria como la no domiciliaria, para tener una cobertura nacional a través de los dos modelos que estuvimos revisando, que es el modelo de full cost y el modelo de monitoring. El proyecto hoy día se encuentra en evaluación, ingresó al Tribunal de Defensa de Libre Competencia en abril, es el único sistema que está siendo evaluado hoy día ante la autoridad y es un proceso en el cual lo más probable es que podamos tener noticias y esperamos que sean noticias favorables porque tenemos que lograr el cumplimiento de la ley para septiembre del 2023. Esperamos entonces poder salir de esta evaluación que hoy día está en la investigación de esta autoridad en julio del 2022, aproximadamente en un año más. Eso es entonces lo que tenía hoy día preparado para contarles. Gracias, Natalia, por tu ponencia. Bueno, nos quedamos con varias reflexiones tras escuchar tu presentación. Tú hablabas hace un rato de la importancia también de generar incentivos para crear esta economía circular, así es que sin duda es uno de los puntos súper importantes también que nos has presentado durante esta mañana. Muchas gracias, Natalia. Vamos a contactarnos más adelante cuando hagamos el panel de conversación. Ya han llegado varias preguntas, así es que extender la invitación para que nos sigan escribiendo en el chat. Estamos ahí reuniéndolas y yo creo que como en 20 o 15 minutos más vamos a estar generando este panel de conversación para poder conversar sobre todo lo que hemos aprendido durante esta mañana. Bueno, es el turno de Sergio Larroca. El día de hoy hemos estado hablando, por supuesto ustedes ya lo saben, de la ley REP, su impacto en la estrategia, y vamos a presentar a Sergio, el gerente general en Colgate-Palmolive Chile. Sergio cuenta con más de 25 años de experiencia en el rubro de consumo masivo, siendo gerente general de Colgate Chile, Rumania y en Hills Pet Nutrition. Cuenta con un profundo conocimiento y experiencia en las áreas de planificación de negocios, desarrollo de clientes y gestión de comercial. Está con nosotros entonces Sergio Larroca, ya lo vemos en pantalla. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Hola José Miguel, buenos días. Bueno, para todos y todas, muchas gracias por la invitación, obviamente a ANDA, muchas gracias a Pilar y a Natalia por tan interesante discusión de este tema tan importante, y mientras charlamos voy a ir presentando algunos slides que tengo de este tema tan importante que nos convoca hoy y que lo hace desde un lugar de diferentes aristas, ¿no? En nuestro caso, lo que queremos mostrarles hoy es cuál es la visión desde el punto de vista de las compañías, ¿no? Que creemos son un actor sumamente relevante e importante en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Te voy a preguntar si se ve mi pantalla ahí, si se me está escuchando bien. Se ve y se escucha bien, Sergio. Excelente, buenísimo. Bueno, José Miguel, me has presentado, pero quiero también hacer una breve introducción sobre cuál es la compañía para la que trabajo hace tanto tiempo. Colgate, o Colgate como se la conoce en el resto de Latinoamérica, es una multinacional con más de 215 años de existencia y operaciones en más de 200 países del mundo, donde obviamente nuestro negocio emblemático es el del cuidado oral, pero participamos en diferentes categorías como cuidado personal, cuidado del hogar y también una división de alimentos para mascotas. Por eso van a ver que en todos nuestros enunciamientos estratégicos y en el core de lo que hacemos, las mascotas ocupan un lugar sumamente relevante en la vida de Colgate, ¿no? Hablamos mucho, me parece que del tema hoy desde el punto de vista legal y desde las obligaciones que muchas veces las leyes nos imponen a las organizaciones, ¿no? Pero en Colgate lo que hace tiempo nos preguntamos es qué podíamos hacer nosotros para de alguna manera contribuir a la sustentabilidad, ¿no? Entendiendo a la sustentabilidad como esa definición tan simple que habla de usar los recursos en el presente para promover el desarrollo, para promover el bienestar de la gente, pero obviamente sin comprometer la posibilidad, la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y creo que en ese sentido hay una consideración general hoy, independientemente de las realidades de cada uno de los países y de las sociedades que muchas veces cambian, pero creo que hay una conciencia generalizada en todo el planeta
de que el cambio climático y las consecuencias del cambio climático y las razones de por qué se dan el cambio climático son la preocupación número uno a nivel global, ¿no? Aunque parezca algo que es un cliché, es un solo planeta el que tenemos y ese planeta lo estamos de alguna manera destruyendo. Recién creo que fue Natalia la que mostró la cantidad de desechos que se generan anualmente en Chile. Yo traje este dato para compartir y sé que hay muchas personas que trabajan en compañías como yo y tal vez tienen una dimensión de lo que significa una tonelada. Ese número que está ahí es la cantidad de desechos de plástico que generamos diariamente en nuestra región, ¿no? En Latinoamérica, básicamente. Para ponerlo en perspectiva, son aproximadamente unos 22.000 camiones de producto que todos los días de plástico terminamos tirando en algún lugar de este único planeta que tenemos solo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, la gente quiere un cambio claramente, lo quiere en todos lados, no solamente a nivel global, en Europa, en los países más desarrollados, no solo en los países grandes de Latinoamérica, sino también en nuestra sociedad, ¿no? Donde, información de Kantar, la que compartimos acá, en el último tiempo, y creo que la pandemia de alguna manera ha ayudado a esa concientización a partir de la mayor permanencia de la gente en sus hogares y de ver el impacto que tiene la generación de residuos y de plásticos básicamente en el día a día. Casi la mitad de los chilenos ha decidido dejar de comprar algún producto que genere impacto medioambiental o social, ¿no? Que no tenga claro cuál es su compromiso para la mejora de esto, ¿no? Y desde ese lugar, como líderes globales que nosotros somos, 9 de cada 10 hogares de Latinoamérica tienen en sus casas algún producto de Colgate. Dijimos que teníamos que hacer algo pronto de alguna manera. Colgate es una compañía con una historia, como les dije, muy rica, más de 200 años de existencia, pero también con una activa participación en este proceso del camino hacia la sustentabilidad, que no solo tiene que ver con los envases y con el tipo de productos que usamos para vender justamente nuestras categorías, sino también con un montón de otras iniciativas que hacen al desarrollo de la sociedad. Y a partir de ahí es que dijimos, bueno, este es una problemática que tiene un abordaje en 3 dimensiones diferentes, ¿no? Obviamente, por un lado, está la realidad del negocio. Nosotros somos una compañía que vendemos productos y que estamos presentes en más hogares que muchas otras marcas. Tenemos que hacer algo al respecto. Está el consumidor que quiere vivir en un hogar que sea más sustentable, y está obviamente esto que es la sociedad, el conjunto de todos los seres humanos que queremos minimizar el impacto de lo que hacemos, tanto en nuestro hábitat natural, como es el hogar, como en el resto de los lugares de la sociedad. Y para ahí, a partir de eso, redefinimos lo que es dentro de nuestra estrategia de sustentabilidad, el propósito que teníamos como compañía, ¿no? Y lo voy a leer de alguna manera, pero voy a tratar de traducir qué significa eso. Y lo primero es que nos definimos en Colgate como una compañía solidaria con el entorno a donde operamos, a donde trabajamos y a donde vivimos, que obviamente está enfocada en el crecimiento y en la innovación, pero que estamos tomando como una preocupación fundamental cómo hacer para reinventar el futuro y que ese futuro sea más saludable para toda la gente, para las mascotas y obviamente para nuestro planeta. Y para eso definimos 3 pilares sobre los cuales íbamos a desarrollar nuestras ambiciones de sustentabilidad, de vuelta, por un lado generando un impacto a nivel de la sociedad, por el otro a nivel de los hogares, y por último, con el foco en preservar nuestro medio ambiente. Y para eso, y no voy a ir por todas ellas, generamos 11 acciones de sustentabilidad a nivel global en cada uno de estos 3 pilares, donde obviamente lo que tiene que ver con el packaging, con el uso del plástico, que de alguna manera nos permita diseñar productos sustentables y con eso acelerar las acciones para contrarrestar el cambio climático, están dentro del core de este set de acciones de sustentabilidad. Y a partir de eso también definimos un compromiso, ¿no? ¿Cuál iba a ser nuestro compromiso a partir de este cambio?
y es básicamente eliminar 1/3 de los nuevos plásticos que vamos a usar como parte de un proceso de transición a empaques que sean 100% reciclables. Como ustedes saben, esto no se puede hacer de un día para el otro. Tenemos y queremos poner targets ambiciosos, pero que a la vez sean también targets alcanzables, y para eso es que hemos definido estos números que estoy compartiendo aquí con ustedes. 100% de packaging reciclable o reusable o compostable en todas las categorías donde operamos, 25% de contenidos de plásticos reciclados, promediando todos los envases que utilizamos hoy, y minimizar o de hacer desaparecer todo tipo de packaging innecesario o problemático para el medio ambiente. Y en ese contexto fue que hace unos meses atrás la compañía lanzó al mercado, hizo público el primer tubo, la creación en definitiva y la concreción de un proyecto sobre el cual se venía trabajando hace un tiempo, que es el primer tubo de crema dental reciclable del mercado, ¿no? Es una gran innovación tecnológica que ya está presente en 3 continentes. Básicamente, cómo funciona esto es que hemos sido capaces, un tubo de crema dental original era una serie de capas de plástico con una estructura de aluminio en el medio, y básicamente lo que hemos hecho ha sido, a partir de utilizar un plástico como el que se usa en las botellas, eliminar el aluminio, y que a su vez el envase no pierda las condiciones de transporte, de envase y de uso apropiado para un producto como la crema dental. Lo hicimos trabajando en forma circular y conjunta con la Asociación de Recicladores de Plásticos de Estados Unidos. Estamos también testeando localmente con Triciclos y con Rembre, y hemos hecho algunas actividades que se las voy a compartir más adelante. Pero lo más importante de todo es que, pensando en este objetivo común que tenemos como sociedad, Colgate ha decidido hacer pública la propiedad intelectual de este tubo reciclable, de esta tecnología, y la ha compartido con los 4 mayores productores de crema dental en el mundo, quienes todos nos hemos comprometido a evolucionar hacia este cambio del tubo reciclable para el 2025, ¿no? Y bueno, y localmente, porque quise también compartir con ustedes que no solo son cosas que suceden a nivel global, pero también localmente. Nosotros ya hemos lanzado en uno de nuestros productos este tubo reciclable, y junto, bueno, con unos operadores locales hemos desarrollado una campaña de concientización, Chile sin basura hacia el 2040, que obviamente forma parte de todo este ecosistema del que venimos conversando, con un montón de iniciativas que tenían que ver sobre todo con el proceso de acompañamiento y de educación al consumidor, y de poner nuestro granito de arena para tener un planeta y un Chile mucho mejor, ¿no? Para terminar, como dijo José Miguel, llevo 25 años en la compañía, mucho tiempo. He visto a lo largo de todo ese tiempo cómo hemos ido transicionando por diferentes iniciativas, hemos ido muchas veces sin perder nuestra esencia, cambiando cuál ha sido la misión. Es la primera vez que veo que los temas de sustentabilidad no son una moda ni hablan de una tendencia. Creo que hablan de algo que llegó, que está presente en todo lo que hacemos. Creo que la compañía y las compañías en general estamos tomando un rol protagónico en algo que es tan importante, nos estamos haciendo cargo y estamos pensando realmente en el futuro, en que ese futuro sea un futuro que podamos construir entre todos y un futuro por el cual podamos sonreír. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes, y bueno, te devuelvo la palabra a José Miguel. Muchas gracias, Sergio Larroca, por tu ponencia, bueno, contarnos todo lo que están haciendo desde Colgate o Colgate, como se conoce, como tú decías, en otros países de Latinoamérica. Vamos a invitar que se una nuevamente Pilar, Natalia, para que comencemos el panel de conversación. Nos han llegado varias preguntas y hay varios temas que me gustaría ir repasando para que podamos irnos de este webinar, ojalá con el mayor conocimiento posible sobre este tema súper importante y que afecta directamente a las marcas, incluso a la hora de generar estrategias comerciales. ¿Estamos ahí todos? ¿Está ahí entonces Pilar,
Natalia y Sergio. Y me gustaría partir contigo, Pilar. Tú fuiste la primera en darnos a conocer todo el contexto legal que hay en torno a esta legislación. Y Luz María nos pide que si por favor puedes repetir qué empresas son afectas a esta ley en relación a su tamaño. Vamos a ir respondiendo algunas cosas para ir aclarando dudas y, por supuesto, si Natalia o Sergio quieren complementar la respuesta de Pilar, bienvenido es para que podamos generar esta conversa. Pilar, partamos contigo. Sí, bueno, todas las empresas están, o todos los productores de estos productos prioritarios están obligados a cumplir las obligaciones que establece la ley. La excepción son dos. Uno, que tú seas una empresa que introduzca envase y embalaje al mercado y sean menos de 300 kilogramos al año, o productores que se califiquen como microempresas de acuerdo a la ley 20.416. Pero la regla general es que todos deben estar dentro de cumplir las obligaciones de inscribirse, de declarar y luego cumplir las metas de recolección y de valorización. Pilar, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un producto es producido en el extranjero, pero para una marca local, digo? Por ejemplo, las marcas propias del retail, ¿qué pasa en ese caso cuando la producción es extranjera? Lo que pasa es que ahí lo que se distingue, o que lo que establece la ley, es que el productor es aquel que produce en Chile o que importa. Y por lo tanto, el Perfecto. importador, al introducirlo en el mercado chileno, siempre estamos hablando del mercado chileno, ya pasa a ser el responsable del producto prioritario. Y por lo tanto va a tener que cumplir con todas las obligaciones establecidas en la ley. Natalia, Mariana Acuña te hace la siguiente pregunta. ¿El productor también es un representante de la marca? Es decir, si el producto es importado bajo una representación en Chile, ¿está afecto a esta ley? ¿Eso tiene relación con lo que comentaba Pilar? Sí, pero ahí solo para profundizar y hacer un doble clic a lo que mencionó recién la Pili, efectivamente acá esta ley lo que considera es que todo envase que esté en nuestro país tiene que tener a alguien que se haga responsable. Por lo tanto, si alguien trae un producto y lo introduce a nuestro mercado, es ese el personaje, o productor más que personaje, es el productor que tiene que responder a ese envase. También existe una figura de consumidor profesional, que muchas veces hay empresas que importan directamente, por ejemplo, materias primas, que no salen al mercado, sino que las utilizan en sus propias instalaciones. Ahí también tienen que hacer una reportabilidad de esos envases, porque alguien se tiene que hacer cargo de lo que ingresa a Chile. Entonces, siempre hay alguna figura de alguien que tiene que reportar, que tiene que hacerse cargo. Y en el caso de la maquila, que también la preguntaron ahí, que no sé si quedó tan bien recogida, en la maquila siempre hay alguien también, o tiene que identificarse quién es el que toma la decisión respecto a lo que va a ir dentro de ese producto. Y ese es el que toma la decisión, el que define qué va a vender o cómo va a vender, es el que se define como productor. Es el que puede al final tomar la decisión de qué envase puedo cambiar. Tenemos que ahí también poner ese criterio dentro de este análisis, el que pueda definir y decir, desde ahora me salgo del plástico, me voy al cartón, o me voy al vidrio, ese es el que está afecto, porque ese es el que puede decidir con respecto a ese producto. Claro. En ese contexto, Natalia, mira, Laura te hace otra pregunta que encuentro que es bien interesante y bien práctica. Las entidades responsables de autorizar gestores, si cuentan con alguna lista actualizada de estas entidades que son las responsables en el fondo de autorizar estos gestores, ¿cuentan con ello? Hoy día todavía no, eso es un listado que se tiene que todavía limpiar. Hay harto trabajo que se tiene que desarrollar todavía con la autoridad en términos de volver a clasificar correctamente a cada uno de los gestores, y va a ser parte de la labor del sistema de gestión justamente trabajar, licitar con aquellos gestores que estén bien clasificados y que estén operando de acuerdo a la normativa. Por lo tanto, eso que pregunta justamente va a ser parte de la materia que se tiene que empujar con la implementación de la ley, porque el sistema de gestión, como mencionaba, lo define la normativa, que tiene que fijarse muy bien con quién trabaja, por lo tanto, tiene que empujar a que los gestores que estén operando estén en regla, en definitiva. Claro que sí. Sergio, Francisca plantea lo siguiente en relación a lo que tú comentabas en tu ponencia. Bueno, primero que todo te felicita, dice que interesante el modelo objetivo que han desarrollado en Colgate, pero te dice si puedes, por favor, contar un poco más sobre el objetivo de impulsar el abastecimiento sostenible. A ver,
Para hacer un poquito de historia, hace unos 3 años atrás en nuestra compañía nuestra compañía se caracteriza porque en general nuestros líderes, el CEO de la compañía dura un periodo de tiempo bastante largo, asumió nuestro nuevo chairman, y con ello hubo una redefinición de cuál va a ser de alguna manera la estrategia global de la compañía mirando hacia el futuro, ¿no? Ese futuro lo definimos como la estrategia del 2025, que incluía varias aristas, ¿no? Pero creo que en algún momento de la presentación lo mencioné. Sí. Y creo uno de los más importantes, independientemente de las categorías donde íbamos a competir y los objetivos como puramente de negocio, fue la forma en que eso lo íbamos a hacer. Y ahí la sustentabilidad se vio atravesada en lo que fue nuestro propósito y nuestra definición estratégica de los próximos años, diría que en todas las áreas, y en dos cosas que son centrales. La primera, en esto de cómo vamos a contribuir nosotros al cambio climático y al cuidado del planeta y de nuestra sociedad, y además de lo que hoy es una pequeña pieza de la que hablamos, y sobre todo hice mucho hincapié en este producto nuevo que es el tubo reciclable, pero hemos lanzado cepillos de bambú últimamente, que obviamente son casi 100% reciclables, 97%. Estamos planeando que hacia el 2025, 25% también del resto de nuestros empaques vengan de productos que sean reciclables. Y hay otra parte también muy importante que tiene que ver, creo que también con la sustentabilidad desde otra arista, y es todo aquello que hace a la diversidad, a la equidad y a la inclusión, ¿no? Como compañía que opera en un entorno y en una sociedad que está buscando el bienestar y el futuro para todas las personas, para todos, para todas, para todes, para que haya oportunidades realmente. Y creo que esos son como los cambios centrales que nuestra compañía ha hecho y ha definido en esta estrategia de sustentabilidad, o en esta nueva estrategia del 2025, que realmente la ponen en el lugar, creo, o la vuelven a colocar a Colgate en el lugar donde siempre estuvo, que es una compañía cercana a la gente, que es una compañía que vive por la gente a través de estos 200 años en cada uno de los lugares donde operamos, ¿no? Absolutamente, tan importante y de uso absolutamente cotidiano. Pilar, volvemos contigo porque hay una pregunta que plantea Carolina, pero que en verdad la podríamos contestar todos los expositores de esta jornada, así que la dejo ahí, pero partimos con Pilar. ¿Crees que esta ley REP significa un declive en las ganancias de las empresas? Es una pregunta bien interesante porque me imagino yo que muchas personas a lo mejor la miran con cierta resistencia pensando precisamente eso. ¿Cómo lo ves, Pilar? Y bueno, si después quieren complementar los demás, bienvenido sea. O sea, yo creo que un declive es como, no es la palabra, o sea, claramente todas las empresas, ya sea que tengan un sistema de gestión individual o colectivo, van a tener que asumir un valor asociado. En el caso de como lo mostró la Natalia, vamos a tener que pagar una tarifa por estar dentro del sistema de gestión y que está directamente relacionado con los kilos de envases y embalajes que se han puesto en el mercado. Ahora, creo que también aquí, como todas las empresas son productoras de productos prioritarios, todas van a estar en un mismo nivel o sea, no hay alguna que tenga un mayor costo o menor costo en términos que no, o sea, aquí es un mercado que va a estar regulado para todos en ese sentido, todos van a tener que pagar una tarifa. Entonces no va a haber como una diferenciación en ese sentido, pero claramente sí es un costo asociado a todos los productores de productos prioritarios. Claro que sí. Natalia. Sí, es importante acá saber, es muy buena la pregunta, porque nos da pie para poder contar un poco la historia de por qué tenemos ley REP en el país. Hay que considerar que todo esto parte cuando la autoridad empezó con una iniciativa de tener impuestos verdes que buscaban justamente tener un costo asociado a los envases, pero que finalmente iba a ser recogido a través de impuestos y iba a llegar a la arca común, finalmente, donde no íbamos a estar asegurando que efectivamente se iba a desarrollar un mercado del reciclaje. Y en ese momento, las empresas productoras
levantaron la mano y propusieron como alternativa al desarrollo una ley REP, entendiendo que esta era una ley que era a costo finalmente, ¿no? Esta no es una ley que vamos a tener una utilidad por medio de la implementación, sino que esta es una ley que, como se ha visualizado en el resto del mundo, es una ley que incorpora un costo adicional al desarrollo de un producto, pero que es algo que tenemos que hacer, digamos. El producto hoy día lo tenemos desconectado de lo que pasa una vez que se termina de usar, pero la verdad es que tenemos las empresas y todos los que estamos en el desarrollo productivo tenemos que entender que hay que hacerse responsable hasta el final, y eso es lo que recoge la ley, en definitiva. Entonces, un poco ahí el tema es, sí, siempre va a ser un gasto en la implementación de la ley, pero el tema es que esto es parte de todo el ecosistema que se tiene que desarrollar y hay que buscar las eficiencias de tal manera que ese gasto sea cada vez menor, y por eso van a haber incentivos asociados a ir mejorando, a tener envases más reciclables, buscar la circularidad, pero siempre va a estar dentro de un concepto de gasto en el análisis del producto. Sí. Claro que sí, Natalia, y en esa línea te pregunta Carla, si compro un envase plástico, ¿quién debe recolectar? ¿El que me vende el envase o yo que vendo un producto envasado en ese plástico? Ahí va a depender, si la pregunta de la recolección en sí no la hace directamente el que lo vende o el que lo está comercializando, sino que es a través de un sistema de gestión. Acá la figura que se tiene que crear, ya sea individual, colectiva o Grand SIC, tiene que ser a través de un sistema de gestión. En ese orden, ninguna de las dos que menciona tendría que hacerse responsable, sino que esta nueva entidad que finalmente es una empresa que va a contratar a gestores para hacer esa labor. Perfecto. Sergio, si quieres complementar algo en relación a lo que planteábamos respecto a los costos. Tú lo hablas desde la vereda de la empresa que ya ha implementado varias iniciativas concretas respecto al reciclaje y, por supuesto, a la reutilización, pero me gustaría tener tu punto de vista respecto a los costos que genera el impacto económico que puede generar una ley como esta. Totalmente. Yo creo, José Miguel, que hay como dos dimensiones, ¿no? Una, y como dicen Natalia y Pilar, obviamente hay un impacto en los costos desde el punto de vista que hay una tarifa, un impuesto, digamos, algo que hoy se agrega a la estructura que tenemos. Pero me parece que hay dos lecturas importantes de hacer allí. Una tiene que ver, y voy a ser repetitivo y volver sobre lo que charlamos en algún momento aquí, en esta definición de en qué sociedad queremos vivir y qué tipo de externalidades positivas queremos generar. Uno lo puede ver como un costo o lo puede ver como una oportunidad de alguna manera, ¿no? Si uno está haciendo que el lugar donde vivamos sea mejor y la gente pueda vivir mejor, eso en el futuro tiene que tener sí o sí un beneficio para las compañías también, como organizaciones que somos, y como la nuestra que quiere perdurar otros 200 años más también sirviendo al público en general. La segunda es que creo que esto también tiene como una conexión similar a la de la competencia. Muchas veces se le tiene miedo a la competencia, porque pensamos que la competencia, no sé, o va a bajar los precios, o va a sacar un producto que sea mejor. La competencia siempre te hace mejor. Esto está comprobado en otros países del mundo, donde ya se hizo, donde también forma parte del costo, de la estructura de costos, que al final obliga a que las compañías también seamos más eficientes, aceleremos nuestra búsqueda de eficiencias, de mejores prácticas, que al final terminan redundando en un beneficio, como dije, un beneficio tal vez intangible, como el del primer ejemplo, y un beneficio tangible después también en nuestros estados de pérdidas y ganancias por esta búsqueda de la eficiencia meramente, en este caso impuesta en algún momento, pero que después se transforma en algo permanente, ¿no? Y es súper importante lo que tú planteas, Sergio. Bueno, lo hemos conversado en variados encuentros de la ANDA, marcas con propósito, sin lugar a dudas que se incorporan a los distintos temas que están pasando en la sociedad, y para nadie es un misterio que a estas alturas los ciudadanos y las ciudadanas valoran precisamente que las marcas también se hagan parte de las grandes causas que estamos enfrentando como sociedad y en este caso como planeta. Me imagino también, y es un tema que toca Juan Pablo Rosenberg, Sergio, que este es un cambio no solamente hacia el exterior, que también hay toda una concientización al interior de la compañía, ¿no? Absolutamente. Obviamente no he tenido el tiempo de ir por todas las iniciativas sobre las que estamos trabajando, pero
Internamente tenemos programas como el Save the, o Cuidemos el Agua, de alguna manera, donde trabajamos no solamente internamente en cada una de nuestras operaciones, sino también con los clientes. Tenemos certificaciones globalmente y la operación de Chile va a ser certificada el año que viene con lo que se llama cero basura hacia la tierra donde operamos. Entonces reciclamos el agua, usamos energía eléctrica autogenerada, la basura es compostable, etcétera, etcétera. Hay un montón de iniciativas que tienen que ver no solo con lo externo, sino también con lo interno, José Miguel. Sí, así es. Buenísimo. Hoy vamos a poner un tema que lo plantea cada una de las personas que nos está viendo para todo el panel. Me dice, me incorporo tarde, perdón. Vamos, no sé cómo se llama, pero bueno, en buena hora ya está con nosotros, y por supuesto también recordar que todos estos webinars quedan en nuestras plataformas digitales, así que lo pueden consumir posteriormente on demand. Pero bueno, el tema que plantea es el siguiente. Quizás ya se dijo o no, pero quiero preguntarlo. ¿Qué estimación hay, si es que la hay, respecto a los precios de cara al consumidor con esta nueva ley? Saludos cordiales, Eduardo es el nombre de la persona que nos escribía recién. De cara al consumidor. Y eso es súper importante, porque también es como llevarlo al tema más doméstico y a lo que todos queremos saber, en definitiva, cómo estas cosas pueden tener un impacto en nuestro bolsillo, que por estos días todos queremos cuidar, por cierto. Pilar. Bueno, yo creo que al ser un costo para la empresa, claramente también se va a traspasar al consumidor. O sea, no tenemos como dijo la Natalia, o sea, se está evaluando cuáles van a ser los costos, pero eso claramente van a ser traspasados, sí, al consumidor. Pero insisto, o sea, en el fondo, como todos los productores están en la misma línea, el traspaso va a ser de todos los productos, o sea, no van a haber grandes diferencias en ese sentido. Todos van a tener que subir sus costos, todos van a tener que asumir ese valor y traspasárselo a sus consumidores. Claro, ya tal vez una vez exista ya una regulación o haya pasado un poco más de tiempo, también los precios se puedan ir ahí acomodando. Me imagino que tal vez los procesos productivos puedan ir disminuyendo el costo, me imagino, conforme vaya avanzando el tiempo. Natalia, ¿cómo ves tú este tema? Sí, acá también hay harto de experiencia internacional. Nosotros, afortunadamente, no somos el primero, así que tenemos que considerar que hay harto donde poder mirar. Y de eso, de esa comparación respecto al resto del mundo, podemos observar que el impacto en precio de cada uno de los productos no supera entre el 1 y el 2%. Y ahí va a haber también una diferenciación respecto al tipo de material. Estamos hablando desde las tarifas que van a ser más bajas para aquellos materiales que son más reciclables, por lo tanto aquellos envases que tengan productos con envases más reciclables, con materialidades más reciclables, van a tener un impacto menor respecto a los que son materiales menos reciclables, pero no es más allá de un 1%, por lo tanto no debería y no se percibe ampliamente un impacto muy grande en torno al alza que, más allá de las alzas que hoy día ya estamos teniendo, la inflación que estamos presentando hoy día, incluso yo diría que pudiera ser un poco menos visible en el momento que implementemos el modelo de la ley. Sergio. Sí, ahí José Miguel quisiera complementar, digamos, por lo menos desde la visión de nuestra compañía, y es que lo primero, la definición tal vez de los precios tiene un montón de otros componentes en el medio que quizás no lo hacen tan lineal ante el aumento de alguno de los costos como puede ser este. La verdad es que todavía no lo hemos discutido, pero creo que adhiero a lo que dice Natalia. Tal vez el impacto está en un rango donde las compañías creo que vamos a tener la posibilidad de buscar la forma de hacer más eficiente alguna otra parte de la operación, de buscar por otro lugar. Claro, eso me refería. Necesariamente, claro. Exactamente, no sea trasladado como directamente al precio, ¿no? Y de vuelta, hay ejemplos también de otros lugares donde se viene aplicando hace muchos años, y esto no ha tenido un impacto directo tal cual se lo plantea en la pregunta, así que creo que al final, bueno, cada uno hará lo que tenga que hacer, pero mi impresión es esa, ¿no? Natalia, otro tema que también ha tocado bastante las personas que nos han visto durante esta mañana es lo que pasa con la recuperación de envases, pero particularmente en los patios de comida. ¿Qué información tienes sobre eso?
Todos los envases están afectos a la ley, por lo tanto vamos a tener que hacernos cargo también de los patios de comida, pero claramente, como les fui mencionando en esta estrategia de ir cubriendo los diversos envases, todos los que son envases que son considerados de un solo uso y de servicio van quedando cada vez más lejanos en este funnel que yo les fui mencionando de la incorporación de nuevos envases. Y es por eso justamente que hay una ley que va a estar funcionando de manera paralela y que complementa la ley REP, que es la ley de plásticos de un solo uso. ¿Y qué es lo que va a hacer esa ley? Básicamente va a restringir el uso de ese tipo de residuos, de ese tipo de envases y residuos que se generan en los patios de comida, donde van a tener que cambiar. Van a tener un espacio de 3 años desde la publicación de la ley, que probablemente la ley debería ya estar siendo publicada la próxima semana. Y ahí hay que contar estos 3 años en el proceso en el cual van a tener que ir siendo eliminados algunos envases, no van a poder ser entregados envases que son de un solo uso, y solamente si vamos a tener plásticos, vamos a poder utilizar plásticos que son certificados, que básicamente la certificación es el título que se le va a dar al plástico que tiene que ser compostado. Entonces, la solución a ese tipo particular, a ese nicho, digamos, de envases de plásticos que son, o de envases que son de servicio, va a estar más recogido por esta ley complementaria que es la de plásticos de un solo uso. Claro, ¿y qué opinión tienen sobre el uso del sello? Lo pregunta Andrea, hace un rato nos llegaba ese comentario. ¿Qué opinión tienen respecto al uso del sello? ¿Creen que es suficiente? ¿Falta más? ¿Cómo creen es la mejor manera de poder comunicar todo lo que engloba todo este ecosistema que hay en torno a la ley REP, Natalia? Sí, ahí me agradezco la pregunta porque me permite dar espacio para profundizar un poco la lámina, que la paso muy rápido por el tiempo Sí. que tenemos, pero el sello es la idea de incorporar algo adicional a lo que ya existe. Hoy día los envases ya tienen en el back of pack información y la idea es que eso se siga desarrollando. O sea, las empresas pueden seguir identificando los plásticos, qué tipo de material es, algunas informaciones respecto a cómo poder valorizar de mejor forma cada uno de los materiales. Pero lo importante de este sello, el valor agregado que va a tener este sello que va a ir al frente, es poder identificarlo de manera sencilla y fácil, que sea un identificador binario, que el ciudadano cuando tenga el envase en la mano no le vamos a pedir a alguien que hoy día no está interesado en conocer entre plásticos, polietilenos, altos, bajos, PS. No necesitamos que aprendan los ciudadanos respecto a las materialidades. Lo que necesitamos es que sepan que cuando tiene un sello, tiene que depositarlo en el contenedor de los recuperables. Cuando no tiene sello, va al contenedor de la basura que va al relleno sanitario. Por lo tanto, el sello es un elemento que complementa para poder bajar de manera más sencilla cuál va a ser la operación que vamos a empezar a implementar con el desarrollo de la ley. Entonces, no es que estemos olvidando todo lo que hoy día se hace y todo el aporte que se puede entregar en términos de información, porque hay consumidores que se interesan en leer eso y eso va a seguir funcionando de tal manera. No vamos a cambiar tampoco el modelo hoy día de estructuras respecto a la identificación, sino que esto es un complemento para entregar un identificador que permita transmitir, como les mencionaba, de manera más sencilla a alguien que no está hoy día involucrado en el reciclaje y que es justamente la gran mayoría de la población en Chile, es cómo llegamos de manera sencilla. Sello verde, contenedor, sin sello, lo sigue dejando en el residuo, en el contenedor de la basura. Sí, sí, y en buena hora, al menos, sé que falta mucho camino por recorrer todavía, pero se ha avanzado en ciertos condominios, en las casas, en los colegios, en las empresas también, como decía Sergio, de poder ir fomentando esta separación de los residuos, y para eso, como decía Natalia, el sello o los distintos conocimientos que se puedan depositar en los ciudadanos es súper importante. Pilar, ¿tú cómo ves este tema? Concuerdo absolutamente con Natalia. En el fondo hacérselo más fácil al consumidor. Y ahí yo también creo que las nuevas generaciones tienen un rol tan importante. O sea, nosotros, quizá mi generación y las anteriores no teníamos esta conciencia de la sustentabilidad, de lo que está pasando en el planeta, del propósito. Y sí creo que la diferencia la van a hacer también las nuevas generaciones. O sea, no me cabe duda que en las elecciones de los consumidores sí están hoy día presentes qué está pasando con esa empresa, hacia dónde va, cuál es la mirada en términos de medioambientales, y por lo tanto el tener un sello va a facilitar
el entendimiento, la información por parte del consumidor, de todas maneras. Estamos ya llegando casi al final de nuestro webinar, pero no quiero terminar sin antes preguntarle a Sergio una duda que plantea Marcela, y dice lo siguiente: con respecto a las comunicaciones, ¿cómo piensan abordar este desafío? ¿Creen que en su faceta de comunicar a los consumidores sus bienes tienen un rol muy importante la concientización en reciclaje? ¿Cómo piensan crear una estrategia para comunicar esto, Sergio? Buena pregunta, gracias por la pregunta. Creemos que, así como está en la definición de nuestro propósito, qué es lo que pensamos y qué es lo que creemos acerca de la sustentabilidad, algo que también redefinimos como compañía era comenzar a ser un poquito más externos en aquellas cosas que hacemos. Por ejemplo, quizás no tenga nada que ver, pero sí tiene que ver con la sustentabilidad al final, cuando uno lo toma como algo redondo. Colgate lleva en todo el mundo educado a más de 2 billones de niños a lo largo de los últimos 25 años en actividades básicamente de educación oral, ¿no? De cómo lavarse los dientes, de la importancia que tiene el cuidado bucal para no generar otras enfermedades. En general, nuestra compañía ha sido muy tímida en compartir ese tipo de cosas con la sociedad, ¿no? Aun cuando las hacíamos, no las compartíamos. Hoy lo que queremos es ser muchísimo más vocales, porque también lo que estamos viendo, y lo acaba de mencionar Pilar, es que, sobre todo para las nuevas generaciones, estas marcas con propósito y con un sentido de ser son muy importantes a la hora de elegirlas, ¿no? Y de decidir por qué. Con lo cual, nuestros procesos de comunicaciones van a estar, yo diría que mucho más externalizados, vamos a ser mucho más vocales en las cosas que estemos haciendo en todo este tipo de iniciativas. Lo comenzamos, como les dije, el año pasado con esta campaña de Chile sin basura, donde estuvimos en los puntos de venta, estuvimos obviamente en todas las instancias digitales comunicando nuestro nuevo tubo de crema dental reciclable y haciendo de eso digamos, como un estandarte y poniéndolo como un objetivo, diría que central en el proceso de comunicación de la compañía, ¿no? Natalia, respecto a este tema, para ir cerrando. Tienes el micrófono ahí, sí. Sí. No, ¿me podéis repetir la pregunta? La verdad me perdí. Sí, en el fondo la estrategia de poder comunicar, lo que hemos estado conversando, Marcela le planteaba a Sergio cómo han generado estrategias comunicacionales para poder llegar con este concepto, con esta iniciativa hacia los consumidores. ¿Qué opinas tú respecto a eso, a la importancia de la estrategia comunicacional? Es parte también de las claves que vamos a necesitar, porque finalmente los productores acá son los afectos a la ley, que apoyen y que tengan este propósito ya incorporado va a facilitar y va a aceitar a que el proceso se desarrolle de mejor manera. Y también esto va a ser recogido por las tarifas. Tengamos de vuelta presente que la ley REP es un modelo económico donde tenemos que mover a través de las tarifas incentivos para que todos vayan hacia un camino en torno a la sostenibilidad del desarrollo de cada uno de sus negocios. Por lo tanto, las empresas que hoy día ya lo están haciendo, va a ser mucho más fácil hacerlo. Las que no lo están haciendo van a tener incentivos también para empezar a apoyar toda esta gestión que se tiene que desarrollar de cara de la implementación de los sistemas colectivos. Pensemos acá que esto tiene que ser considerado como un gran objetivo que todos tenemos que ir trabajando, tenemos que tratar de tener mensajes que sean simples, claros, porque si tenemos diferentes mensajes, si cada uno construye en torno a lo que piensa que tiene que construir, va a dificultar la interpretación de cara del ciudadano común. Y acá tenemos que hablarle siempre al ciudadano común, digamos, de cómo facilitamos. Así que es parte de las estrategias que tenemos que implementar sí o sí. Absolutamente, y bueno, ahí todos tenemos una responsabilidad, y por cierto, el Estado también, en cómo comunica toda esta política y esta ley REP pero tan importante, sobre todo mirando cada día cómo el planeta pareciera gritar que
necesita de la ayuda de todos nosotros. Bueno, como siempre lo hago en estos webinars, antes de terminar el panel de conversación, una reflexión final con la que nos podamos quedar de cada uno de ustedes. Pilar, si quisieras compartir con nosotros algún planteamiento para terminar tu participación en este webinar. Mira, yo creo que en el fondo es una ley que es una buena ley, que tiene una buena práctica, que tal como lo hemos estado diciendo, aquí hay un propósito detrás, hay una intención, las empresas tienen que subirse al carro, y a mí desde ese punto de vista me complica, podría decir, que yo creo que hay muchos productores hoy día de estos productos prioritarios en base a embalaje que no tenían o que no tienen mucho conocimiento que existe la ley, cuáles son las obligaciones, y espero que esto les haya ayudado. La presentación, por lo menos la mía, puede estar, o cualquier consulta, pueden preguntarnos, pueden comunicarse con nosotros, pero ¿Dónde ya los estamos encontramos, Pilar, para que demos el dato? Perdón, a través de la ANDA, pero en el Perfecto. fondo lo que yo creo que tenemos que tener claro que ya estamos aquí. O sea, la ley ya se implementó, ya en 2023 tenemos que estar dentro de las metas de valorizando. Hoy día la obligación de informar también existe hacia los productores de estos productos prioritarios y por lo tanto no hay vuelta atrás. O sea, ya estamos en no retorno. Y yo creo también ahí hago el link con Sergio en el sentido de que las empresas no debieran estar siempre regidas por lo que establece la ley, sino que ojalá seamos mucho más proactivos en ir más allá, en siempre estar viendo un poquito más allá para estar más adelante y no siempre ir siendo reactivo a lo que nos está imponiendo la autoridad. Y ese sería mi mensaje, como que esta ley ya está, subámonos al carro rápidamente. Exactamente, qué importante lo que decías al final, Pilar, de ir un paso más allá, que la innovación de las compañías también sea sustentable. Sergio, para terminar. Bueno, primero agradecerles por la invitación, la verdad que ha sido, creo que un momento, por lo menos para mí, sumamente informativo y de una rica discusión y sobre todo esta parte de la ida y vuelta con las preguntas. Me voy a quedar y tal vez me voy a colgar un poco de la última parte de Pilar, porque en definitiva, desde nuestro lugar como organización, como partes de la sociedad donde vivimos, en todos los lugares donde operamos, creo que la redefinición de nuestro propósito, buscando por un futuro que sea más sustentable para todo el mundo y que sea más saludable, es la definición más importante que creo que nosotros podemos dar y a la que podemos atenernos, ¿no? De alguna manera, al menos en nuestra compañía, sí, lo de la ley es algo como que está dado, ¿no? Es decir, siempre buscamos ir un poco más allá de eso. Creo que en las conversaciones previas lo habíamos charlado también con Natalia y con Pilar. Nuestro sentimiento es que no necesitamos de la ley para hacer algo. La ley obviamente está ahí para cumplirse. Creo que el mensaje al final es este, y también como lo dijiste tú, José Miguel, el planeta y el futuro está pidiendo a gritos de que hagamos cosas y que hagamos cosas en serio para cambiar el destino de algunas cosas, ¿no? Entonces, nuestro compromiso está con eso. Tenemos metas y tenemos objetivos que son desafiantes, pero entendemos que cumplibles, y hacia allá estamos transitando. Así que ese es como el mensaje que me gustaría dejar desde Colgate. Por supuesto, el mandato legal ya existe, pero todo el paso adicional, como también decía Pilar, bienvenido es en medio de este escenario. Vamos también, por cierto, a Natalia y que termine su té. Estamos todos igual, con mucho frío hoy día. También una reflexión final, Natalia, ha sido muy clara tu ponencia durante esta mañana, pero me gustaría también quedarme con un mensaje final de tu parte. Muchas gracias. Bueno, creo que las claves de implementación de la ley tienen que ver con el trabajo colaborativo, el de poder empujar y financiar
este gran desafío que vamos a tener como país. Por lo tanto, acá el poder trabajar colaborativamente va a ser uno de los pilares fundamentales, y no esperar hasta el 2023, porque finalmente necesitamos activar un mercado que hoy día está muy inmaduro. Por lo tanto, hay que buscar en la innovación, hay que empezar a buscar nuevas soluciones. Es un momentum que estamos viviendo en nuestro país, donde estamos exportando muchas iniciativas positivas al resto del mundo en términos de sustentabilidad. Hay muchos modelos que hoy día se están probando en nuestro país y se están copiando para el resto del mundo, así que creo que estamos en un muy buen momento de innovar y de poder entonces echar a andar esta circularidad, esta nueva forma de vender productos, de comercializar, y nueva forma también como consumidores de comprar y consumir estos productos, ser consumidores desde el rol de la responsabilidad que tenemos también desde qué queremos demandar, qué queremos cubrir con nuestras necesidades. Entonces, acá es un trabajo colaborativo de todos, tanto desde la industria, desde los consumidores y obviamente también desde el Estado, para que efectivamente podamos empujar y cambiar un poco la forma en cómo hoy día nos estamos abasteciendo y cómo hoy día estamos viviendo, y tenemos que volver a conectarnos con la naturaleza, como ustedes bien están mencionando, y ahí me gusta mucho la economía azul y por Gaunty lo que nos menciona de hacer con lo que tenemos y dejar de seguir extrayendo más material y tratar de buscar soluciones con lo que ya tenemos disponible. Así que muchas gracias por el momento, muchas gracias por la instancia, y bueno, quedamos conectados para posibles dudas posteriores. Ahí ustedes van a quedar con nuestros datos, así que si quieren seguir conversando al respecto, pueden después contactarnos directamente. Exactamente, y a propósito, quiero comentarle a todas las personas que nos están viendo que estén muy atentos a los newsletters de la ANDA, porque ahí va a haber una nota que se va a ir actualizando para contestar muchas de las preguntas que hoy día nos llegaron y que por tiempo, por cierto, no hemos podido resolver, pero se va a hacer una nota, atentos al sitio web entonces de la ANDA, para que puedan ahí ir conociendo todas las otras respuestas en base a las interrogantes que surgieron hoy día en este webinar. Quiero agradecerte, Pilar Prieto, por haber estado con nosotros, también Natalia Silva, Sergio Larroca, por contarnos la experiencia de Colgate o Colgate. Ha sido muy interesante y espero que, así como hoy tú nos das a conocer estas iniciativas, sean cada vez más las empresas que, como decía Pilar, vayan un paso más adelante y generen innovación, no solamente por cumplir con la ley, sino que ir siempre un paso más adelante. Esa innovación va a generar competencia, por lo tanto va a generar un ecosistema en torno a esto súper interesante, y que no solamente, como les decía recién, busca cumplir con la ley, sino que generar un ecosistema, un ambiente adentro de las empresas, hacia los consumidores, en los mismos ciudadanos. Así que está bien interesante lo que se pueda venir de cara a esta ley REP. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, José Miguel. Que estén bien. Bueno, agradecer también, por supuesto, muchas gracias. Agradecer a las personas que se conectaron con nosotros, a nuestros auspiciadores, repito, Chilevisión, Initiative, Banco de Chile, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Megatime, y también, por cierto, a todos nuestros expositores, como lo decíamos recién. Datos para finalizar: si quieren volver a repetir esta sesión, queda on demand en todas nuestras plataformas digitales, y por supuesto atentos, como les decía recién, a la página de la ANDA, los newsletters, para que puedan ahí también ir conociendo todas las respuestas de las preguntas que no pudimos resolver durante este panel por tiempo. En nombre de la ANDA, que es la Asociación Nacional de Avisadores de Chile, me despido. Ha sido un honor nuevamente acompañarlos en este webinar y nos vemos muy pronto, por cierto, a través de estas plataformas digitales, y ojalá muy pronto también de manera presencial. Que estén súper bien y nos vemos luego.